información sobre lo que respecta a este informe propagandístico de Enrique Peña Nieto, en donde la semana pasada estuvimos haciendo la glosa del informe, tanto en lo que respecta a política económica, política interior y política exterior. Y vemos que este informe, pues como les repito, no es más que un informe propagandístico totalmente. Este segundo informe de Enrique Peña Nieto vemos que tiene una serpiente de dos cabezas, la serpiente silenciosa y la serpiente atronadora. La silenciosa es el instrumento que entrega de manera oficial al Congreso para su revisión, tal como lo marca la Constitución, y que ni siquiera lo fue a entregar el propio presidente, cuyo mamotreto pocos podemos revisar, puesto que se da por hecho que luego que el presidente da cuenta de su actuación ante los medios de comunicación. Y la serpiente atronadora o estruendosa, pues significa su engañoso y propagandístico discurso con el que pretende dormir a la nación, haciéndonos que México es otro en tan solo 5 minutos de este discurso propagandístico, en donde pretende hacernos creer que con estas reformas estructurales, pues definitivamente México es otro. Vemos que no tienen ni la mínima pizca de vergüenza, que bueno, nos mantiene ahí formados con una reforma económica sobre un crecimiento económico en México como si fuera una realidad, lo cual no lo es, ya que los números lo desenmascaran como el mentiroso que sigue siendo. No se cansa de sostener esta mentira. Yo les podría decir que Enrique Peña Nieto, con el crecimiento económico que está manejando, pues podríamos decir que es un atínale al crecimiento económico de México, en donde vemos de qué manera ha estado cambiando las estadísticas de lo que se pretendía en materia económica y que definitivamente están muy lejanas de la realidad que vive el país. Este mensaje triunfalista no será suficiente para convencer a los casi 60 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema en el país. ¿Cómo convencer a tantos pobres mexicanos de esta bonanza económica que nos plantean que hay en México, cuando el crecimiento no llega actualmente ni al 2%, siendo que en un inicio, desde el año pasado y desde el inicio de este año 2014 con la reforma hacendaria, habían planteado un crecimiento de casi el 4%, posteriormente lo fueron bajando al 3.7, al 3.2, al 2.7, etcétera, y lo que sí es una realidad es que actualmente no llega ni a este 2%. En su gobierno vemos que tenemos el crecimiento más bajo de la historia de México. En medio siglo no se había tenido un crecimiento tan deprimente y tan mediocre. ¿Cómo asegura Enrique Peña Nieto en su informe que el país va por buen rumbo cuando el 53% de la población no tiene un salario digno ni siquiera para comprar su canasta básica o para solventar sus necesidades básicas? El tema de una economía decadente se percibe cuando a la población no le alcanza ni siquiera para esta situación, que es lo más elemental, la canasta básica. La mayoría de la gente no tiene mucho menos para gastar o para un extra, ni mucho menos para divertirse, que esto también es fundamental para el desarrollo económico, el desarrollo moral y el desarrollo humano de cualquier individuo. Entonces ni siquiera alcanza para esto. ¿Cómo se atreve el presidente de la República a decir que vamos creciendo cuando el mismo día del informe, reportes oficiales indican que México retrocedió 8 puntos en materia de competitividad frente al mundo para caer al lugar 61 en este foro global, en donde pues finalmente retrocedemos, ¿verdad? 8 puntos. Y no se ve que haya una manera de recuperación, porque créanme que las dichosas reformas no van a superar esta situación económica. La realidad exhibe a Enrique Peña Nieto y los más serios analistas también del mundo, de todo el orbe, lo critican,
le refutan su manera errónea y desmesurada e injusta sobre esta dirección del país, sobre todo sobre esta reforma hacendaria que no solo no ha funcionado, sino que es tan mala que tienen que hacer decretos para corregir el mal rumbo que lleva este gobierno. No podemos nosotros estar con los ojos cerrados ante la situación y la crisis económica que se vive en las fronteras, que se ha dado con esta reforma hacendaria, ni qué decir de la homologación del IVA, que estamos viendo de manera muy seria cómo se está viendo afectada esta competitividad en la frontera, en donde vemos que del otro lado del país, pues constantemente, aparte de que el impuesto es menor, bueno, también constantemente en fines de semana, antes de inicio a clases, vimos semanas se ofertan los productos, y aparte de que están ofertados a buenos precios, también vemos que se ofertan hasta sin impuestos. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder competir frente al vecino país del norte, en donde hemos visto también magistrados que actuaron de manera ilegal en la Suprema Corte de Justicia, ya que se dieron el lujo de no aplicar el principio de competitividad que traíamos en la acción de inconstitucionalidad, y ellos se van por el principio de equidad, cayendo de una manera ilegal en el resolutivo que tenían que dar para la frontera. Esto que no nos quede muy claro de qué manera está actuando la Suprema Corte de Justicia, totalmente avalados por el presidente de la República. Sería muy extenso hablar de los engañosos acuerdos que dan vida a estas 11 reformas estructurales, todas ellas encaminadas a favorecer a un exclusivo círculo de poder, a los monopolios que siempre se les han favorecido. Lo hemos denunciado con toda puntualidad en su momento. Nosotros hemos votado en contra de estas reformas a conciencia, no ha sido porque somos oposición. Ustedes mismos, si le preguntan a diputados del PRI qué es lo que votaron y por qué votaron estas 11 reformas estructurales, les aseguro que la mayoría de los casos ni siquiera tienen argumentos, porque ni siquiera se dieron a la tarea de leer lo que estaban votando, nada más fueron a levantar la mano porque así se lo ordenaron desde los pinos. En verdad que nuestro país sí le hacían falta reformas, pero no de esta manera, porque vemos una perversidad y un envilecimiento con el que se sirven todos estos hombres de este grupo de poder del presidente para buscar un enriquecimiento personal o de grupo, que hoy los vemos como diputados, que el día de ayer los vimos en grandes empresas y que hoy ocuparán también cargos dentro de empresas petroleras que vengan a invertir en México. Son los mismos, es ese mismo grupo de poder. Las inconsistencias abundan en todos los planos, mientras los secretarios de Estado, gobernadores y sobre todo los funcionarios del PRI se pierden en una mañana de mentiras, mientras que la realidad del país y la situación y la crisis económica es otra. Quiero también tocar el tema de la inseguridad, ni qué decir que en este informe Peña Nieto, pues al igual que en este discurso triunfalista, primero que nada, aunque en 2 años de mandato carga en su remordimiento más de 14,000 muertos, y eso solo los del conteo oficial, porque recordemos que no hay, también hay muertos que no están en este conteo oficial. Y en segundo término, los datos recientes de Amnistía Internacional, en donde se evidencia una práctica sistemática de la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas policíacas en todas las ciudades, en todos los estados del país, y en donde a la mayoría de la gente pues se le reprime y no tienen ni siquiera la oportunidad de ir a denunciar todos estos hechos, ni qué decir de estos 2 estados que están completamente fuera de control, como son el estado de Tamaulipas y Michoacán en materia de seguridad, y en donde ni siquiera han podido poner orden ni resolver la situación. El despliegue en gran escala del ejército y de miembros de la Marina en los últimos años para combatir la delincuencia organizada es un factor clave en el aumento y el uso de esta tortura a la que hacemos referencia. Aún en el caso
de que los recientes informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre su disminución sean correctos, la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados. En 2013, fíjense, hubo un 600% más de denuncias que en 2003. Entonces, esta es la gente que se atreve a denunciar, gente que está siendo oprimida y no se le permite la denuncia porque los amenazan, porque los reprimen. Algo más grave, la amnistía advierte que el sistema de justicia no puede o no quiere prevenir la tortura y apenas se aplican las salvaguardas clave para hacerlo. Entre las deficiencias o lagunas que el propio sistema de justicia mexicano ha dejado prevalecer y persistir durante décadas están la ineficiencia o la inexistencia de mecanismos para la rendición de cuentas en torno al respeto a los derechos humanos en nuestro país.